que no, ¿verdad? Que no. Vamos a continuar con lo que nos queda de la redacción y quiero retomar el punto prácticamente que podría ser así como que ya para ir cerrando la parte de redacción, es la conclusión. Sí, como ustedes pueden ver ahí, nada más espero, confírmenme si estoy compartiendo mi pantalla de donde tengo las notas, pues, para el Sí, grupo. profe. Ok, perfecto, nada más para constatarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está, es el cierre del ensayo, lo que tenemos que trabajar el día de hoy, junto con algunas otras cosas. Espero que haya suficiente tiempo, yo creo que sí, pero vamos a ver. Ok, bueno, recuerden, empezamos viendo cómo hacer la introducción. Y de la introducción, diríamos así que la parte importante es hacer enunciados generales que cada vez se vayan haciendo más específicos y que el último enunciado termine en la elaboración de un enunciado tesis bien definido de qué es de lo que voy a hablar en el resto del cuerpo, que básicamente es el párrafo central, ¿no? Ahí es donde vamos a determinar de qué voy a hablar. Y luego viene ya la redacción del párrafo central. Bueno, hablando básicamente de ensayos pequeños como los que estamos haciendo, donde tenemos que definir bien claramente de qué voy a hablar en la parte central, en el cuerpo. Y en este caso, pues como es un ensayos muy cortos, pues en el ensayo central, básicamente. ¿Sí? Cuando llegamos al ensayo central, más bien a la parte central del ensayo, que sería el cuerpo, el desarrollo del enunciado tesis que hicimos en la introducción, pues tenemos que definir muy bien nuestro enunciado tema, que sería el primer enunciado, ¿sí? El enunciado tesis es el último de la introducción, el enunciado tema es el primero del cuerpo, ¿sí? O del desarrollo, o en este caso, el párrafo central. Entonces, ahí tengo mi topic sentence y como es un solo párrafo, pues tendré que desarrollarlo básicamente, con lo que estaba hablando, de lo que empecé hablando en ese enunciado tesis, ¿verdad? Que hablamos de tres cosas en el ejemplo que habíamos puesto, pues iba a hablar de esas tres cosas de manera muy corta, muy resumida en el cuerpo central. Entonces, se queda así con todos los elementos de enunciados principales e enunciados secundarios, como recuerdan ustedes que hicimos ahí el layout precisamente para elaborarlo. Si voy a desarrollar cada uno de esos temas de una manera más completa, no tan simplificada como le hicimos en el ejemplo que yo les puse, pues entonces, tendré que hacer tal vez más párrafos, ¿no? Un párrafo por cada uno de los temas que necesitemos hacer. Si son dos temas, a lo mejor un poco más, dos párrafos un poco más reducidos que este central que hicimos, o tres un poquito más, pues que estén más grandes, ¿no? Depende de lo que es, lo que necesite redactar, la cantidad de palabras, y como en este caso les decía, son 300 palabras, realmente es una cantidad muy pequeña. Para eso, pues entonces, pues no necesitamos hacer tantos párrafos con uno solo que donde desarrollamos todos los temas que pusimos en el enunciado tesis, es más que suficiente. Y nos quedaría entonces la conclusión. La conclusión, pues precisamente es lo que vamos a trabajar el de hoy. Y yo consideraría que tiene tres elementos, ¿sí? La teoría tal vez nos lo diga de otra manera y va a depender también del tipo de conclusión que hagamos, del tipo de ensayo que estemos haciendo. Para el tipo de ensayo que hagamos, pues la conclusión cambia un poquito, va a depender mucho de qué tipo de ensayo a final de cuentas estamos haciendo, ¿sí? Entonces, eso se tiene que poner en consideración. Pero así en términos generales, son tres elementos los que tiene la conclusión. El primer elemento, básicamente, es una palabra de conclusión, ¿sí? Entonces, el primer elemento es una conclusion word. Okay. Conclusion word. Okay. Recuerden, las conclusion words son
una serie de palabras que nos ayudan. A final de cuentas, todas estas son palabras conectores, son conectores que van a usarse de manera diferente de acuerdo a donde se usen, porque acuérdense, las palabras, los palabras para unir o de unión o los conectores que usemos, realmente depende de dónde se usen y para qué se usen, ¿sí? Si se usan dentro de enunciados, a lo mejor es para unir cláusulas. Si se usan dentro de un párrafo, es para conectar ideas entre enunciados. Si se usan al principio de párrafos, pues a lo mejor es básicamente para interconectar las ideas entre esos párrafos, ¿no? Si es en la conclusión, pues son para cerrar, para dar cierre. Puede ser que también sea para dar es que vuelvo a insistir, va a depender del tipo de conclusión que tengamos, ¿no? Porque en algunas ocasiones, si ustedes recuerdan, en algún momento les di un documento para redactar una historia y les daba frases, palabras, que les ayudan a conectar pues, las ideas y demás, y que dentro de una historia, básicamente es un ensayo, eso es un ensayo, si lo vemos de una manera, porque podemos darle forma de ensayo. El tipo de ensayo es diferente en cada caso, ¿verdad? En ese caso se fue el tipo de ensayo así bien feo. Pero bueno, la cosa es que al final, en la conclusión, a veces lo que generamos es una resolución. Con lo que cerramos eh, es una idea, ¿cómo les diré? Es una idea de cierre en la que definimos de manera así como muy, muy clara al final de la, en la última, más bien en el último párrafo, ¿no? Que es la conclusión. Es un cierre, le das el cierre a a la oración y en muchas ocasiones básicamente lo que estás haciendo es agregar una reflexión, expresar algo expresar o decir algo que aprendiste acerca de lo que sucedió. Vaya, obviamente dependiendo de la historia. Y en ese caso, pues en ese tipo de ensayos, eso es lo que la conclusión genera, ¿no? Es donde metes una reflexión o mencionas algo que aprendiste de la situación que tú viviste o que contaste en esa historia. Dependiendo, claro, el documento. No en todos se puede agregar algo de lo que aprendiste. A veces lo haces, pero como que no es muy adecuado para el tipo de ensayo que tú estás escribiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, además de la conclusion word, ¿sí? Que con la que comienza, por cierto, el párrafo de conclusión, viene una closing sentence, ¿sí? Un enunciado de cierre, que básicamente es um, es elaborado de dos maneras, ¿sí? Ese closing sentence es elaborado exactamente de la misma manera en cómo se elaboran los concluding sentence, que puede ser a través de un summary o puede ser que se elabore de un paraphrasing, de un parafraseo. ¿Qué parafraseamos? Pues básicamente parafraseamos, bueno, más bien en lugar de poner ponemos como parte de esto, ¿no? Que sería un thesis paraphrasing, el parafraseo de la tesis, ¿sí? Y, y el summary es básicamente content summary, un resumen del contenido que está dentro del párrafo, ¿sí? O de la parte central del ensayo, porque acuérdense que puede ser un párrafo, dos, tres, varios párrafos, dependiendo obviamente de lo que estemos hablando y el número de palabras que nos estén pidiendo. Sí, aquí pues ustedes están apenas aprendiendo inglés, por ejemplo, y pues se les piden ensayos de 300, tal vez hasta 500 palabras, pero pues no más de eso. En, en la carrera que yo estudié, obviamente, ya no íbamos a aprender inglés, ya no íbamos a tomar clase de inglés.
no, las clases nos las daban en inglés, entonces básicamente los trabajos que nos pedían eran de 1500 a 3000, hasta 5000 trabajos hasta de 5000 palabras nos llegaron a pedir, ¿no? Obviamente, si ya son páginas y páginas de información en inglés y tienes que organizar todo siguiendo este modelo que les estoy diciendo. Todo finalmente se organiza de esta manera, ¿sí? Como ensayo. Y cuando se hacen investigaciones, pues hay algunas variantes, ¿sí? Que tienen unos elementos diferentes, pero básicamente el formato sigue siendo el mismo, ¿no? Tienes una introducción, tienes elementos muy identificables en una investigación y tienes una conclusión que también tiene otros elementos, ahí son diferentes, ¿sí? La conclusión ahí es muy diferente, por eso les digo de que depende del documento que estés elaborando. Cuando se hace una investigación, la conclusión es muy específica y tiene por lo menos 4 elementos diferentes, pero pues obviamente hablamos de un documento de bastantes páginas, de mínimo 5 a 15 páginas, ¿no? Entonces, aquí no hay esa parte. Por último, nos quedaría que también metemos cada vez más enunciados más generales, ¿sí? General statements. Esos son los 3 elementos. La palabra de conclusión o la frase, porque podría ser no una palabra, sino una phrase, ¿sí? Una frase de conclusión o una palabra de conclusión. Un enunciado de cierre, ¿sí? Que puede ser un resumen del contenido del párrafo o párrafos o del cuerpo. Y también podría ser un parafraseo de la tesis, del enunciado tesis, ¿sí? Del thesis statement. Así lo voy a poner. Y por último, enunciados generales y cada vez más generales. Sí, acuérdense, por eso vimos al inicio el uso de los triángulos, ¿verdad? Que dijimos que la introducción son muy generales, se abre con enunciados muy generales y cada vez van siendo más específicos hasta terminar en el último enunciado, que es un enunciado tesis. Y la conclusión es al revés. Al inicio, el primer párrafo el primer enunciado de ese párrafo es básicamente muy específico porque repite, de acuerdo a lo que estamos diciendo, que puede ser un summary o un paraphrasing, ¿sí? Lo que se esté diciendo ahí, y cada vez después se van poniendo enunciados mucho más generales. Yo les recomiendo que no usen muchos en este tipo de ensayos que hacemos, son muy cortos, no tiene que ser tan largo la conclusión, ¿sí? Máximo 5 enunciados. Yo creo que como mínimo deben de ponerle unos 3, ¿sí? Siempre y cuando el número de palabras cumpla con el número de palabras que tiene que se les está pidiendo, porque acuérdense que todo el documento debe de sumar en general el número de palabras que se les está pidiendo. Entonces, es nada más recordar esa parte. Ahora, regresemos ahí a nuestra última página. Y precisamente con lo que quiero que comencemos es con esas conclusion phrase, words o phrases, ¿sí? Necesitamos ser muy específicos. Tenemos una serie de palabras que nos van a ayudar a concluir un documento. Aquí se los pego. ¿Sí? Ok. Las más comunes, estoy tomándolas básicamente de los documentos que les he dado, ¿sí? Para que si no quieren copiarlos, aquí va a aparecer de todas maneras el archivo. Estas son las concluding phrases o words que más se utilizan. In the end, finally, in conclusion, to conclude, all in all, in brief, in short, to summarize, in summary, for these reasons, ¿sí? Y esas son las frases de conclusión más comunes. Estoy agregando las de la parte de abajo, que son las que
las que están agregadas dentro del documento de cuando escribes una historia, o sea, cuando haces un ensayo que básicamente está contando una historia. Estas son algunas de las palabras o frases de conclusión más comunes que podrían tener, que es ya para darle cierre, ¿verdad? Por ejemplo, when it was all over, eventually, after everything that happened, y luckily. Y pues ahí está, esas son las frases de conclusión que pueden ustedes poner. Si es un ensayo académico que tenga que ver con su carrera, algo profesional, la primera sección es la que va a aplicar, ¿sí? Si es más bien el contar una historia, de cualquier tipo de historia, mientras estés contando una historia, pues estas cuatro yo creo que son las que podrían utilizarse mucho más para dar el cierre o hacer el párrafo de cierre, el párrafo de conclusión, ¿sí? Fácil, ¿qué significa in the end? In the end es como decir al final. Finally es como finalmente. In conclusion, en conclusión. To conclude, para concluir. All in all, aquí es como la expresión de después de todo, ¿no? In brief, es como decir, es básicamente lo mismo que in short. Son dos sinónimos. Es como decir en corto, pero no sé si eso en español podría ser usado como para hacer un ensayo, esa frase, pero en inglés sí se puede utilizar, ¿sí? Entonces, son utilizables. To summarize es para resumir. In summary, en resumen. Y for this reason, por estas razones. Entonces, esas son frases que se utilizan, o palabras que se utilizan para a empezar la conclusión en cualquier párrafo, tipo académico, muchachos, tipo profesional, tipo, digámoslo así, relacionado con su carrera, ¿sí? Tipo técnico, podríamos llamarle también. Recuerden los cuatro siguientes, ¿sí? Como la expresión primera que dice, when it was all over, cuando todo se había terminado, o cuando todo se terminó. Eventually, es como eventualmente, es equivalente a decir como al final, ¿no? Pero, pues dicho de una manera diferente, ¿no? After everything that happened, después de todo lo que sucedió, ¿sí? Y por último, luckily, por suerte, ¿sí? Por suerte, o afortunadamente, también podría significar el luckily, ¿sí? Por suerte o afortunadamente. Sí, y con esos, recuerden, son un poco más para conclusiones de historias, ¿no? Sí. Story conclusions. Son más aplicadas a eso. Entonces, nomás para que noten una pequeña diferencia entre esos últimos y que quede más claro de lo que estamos hablando. Ahora, el concluding sentence, ya lo habíamos dicho, puede ser un resumen, ¿sí? Un resumen de todo lo que se mencionó. Y en algunos casos, pues algunas de estas frases, por ejemplo, por estas razones, estos inclusive puedes poner finally y luego poner por estas razones, ¿sí? Porque puedes empezar, porque ya cuando mencionas estas razones, estás hablando de un resumen. ¿Cuáles razones? Todas las que mencionaste antes. Es otra manera de empezar, ¿verdad? Más bien es otra manera de continuar. Después del final y después de in the end, in conclusion, to conclude, puedes entonces continuar con for these reasons. O ir directamente a for these reasons y darle una separación con una coma. Ahora quiero que noten una cosa importante. Cuando se utilizan estas frases o palabras, ¿sí? Se usa coma regularmente. ¿Por qué es una introducer coma? ¿Por qué? Porque apenas se van a poner se va a registrar ahí, se va a anotar, se va a escribir el sujeto del quien se va a hablar, de quien se estuvo hablando probablemente dentro del texto que se mencionó. Entonces, por eso siempre lleva una introducer coma y por eso todos, si se fijan, todas las expresiones que les puse aquí, todas las frases, todas las palabras que puse, todas llevan una coma posterior para que no se les olvide que son importantes, que vayan separando eso. A algunos de ustedes todavía se les olvida ponerle la coma, es importante entonces separar esa parte. Y es por eso que yo estoy mencionando que estos elementos son importantes.
¿Para qué? Para que los diferenciemos y a veces la diferenciación se encuentra básicamente en la puntuación que estamos usando. Y ahí lo pueden ver precisamente con esas comas en todas esas frases, ¿ok? So, usados con eso porque sí es algo que pasa muchísimo con ustedes en sus textos. En el párrafo de conclusión no me separan la palabra de conclusión o la frase de conclusión. Ok, después viene el enunciado de conclusión. Recuerden, el enunciado de conclusión siempre tiene que ir ligado a lo que estuvieron escribiendo en el cuerpo o en el enunciado de tesis. Hay que recordar que se elaboran exactamente igual que como se elaboran los enunciados, los concluding sentences de cada párrafo. O sea, haces un parafraseo o haces un resumen del contenido anterior. Eso es importante. Entonces, eso va a depender de qué es lo que pusieron ahí. O en su caso, inclusive pueden usar ambas, ¿no? Ya vimos en algunos ejemplos que vimos de ensayos que se usaban un resumen y al mismo tiempo se usaba el parafraseo, ¿sí? Con los elementos que estaban mencionando. Entonces, es posible eso. Y por último, enunciados generales, que ya no mencioné. Lo importante aquí en los enunciados generales, básicamente es ya no poner información nueva, porque luego ustedes le quieren poner, y también existe otra herramienta que se llama chan, 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 ¿sí? O sea, ya no se vale ponerle información nueva en la conclusión. Se puede mencionar una conclusión, sí pueden tomar el elemento que les decía por ejemplo, de cuando cuentas una historia, donde menciones, no sé, donde alguna reflexión de lo que has aprendido, no sé, algo como eso, pero en ningún momento es bueno, es correcto que ustedes quieran integrar ahí en ese momento una información nueva que no se haya ya mencionado anteriormente. Entonces, vamos a pasar a la redacción de la conclusión. ¿Sí? Recuerden, no necesitan poner la palabra conclusion. Si se necesitara, pues a lo mejor se lo pueden poner, pero realmente si necesitara, que donde no fuera muy definido claramente qué es la conclusión, cuando no se utilizan palabras, pero yo no recomiendo que en textos de este tamaño se use la palabra conclusion. Ni la introduction, ni body, ni development, nada. Nada de eso va como titulando el párrafo que están haciendo. Ya lo sabemos, recuerden. Cada que uno lee, ya sabes que debe de tener esa estructura. Entonces, no necesitas ponerla. ¿Ok? Y lo único que sí pondrías entonces serían pues, los elementos que les acabo de mencionar en la ventana anterior. Y entonces, pondríamos, por ejemplo, to conclude. Ay, canijo, no escribió. To conclude. Coma. Recuerden ahí la coma. Después viene el sujeto. ¿Sí? Otra vez, que tengo que tomar en consideración cuál fue. Recuerden, existe dos maneras de hacerlo. Una, tomando en cuenta el enunciado tesis, que aquí vemos. Este enunciado tesis lo puedo parafrasear, ¿sí? Como lo parafraseé para hacer este topic sentence, puedo usar otro parafraseo más, o puedo hacer un resumen, ¿sí? Un resumen del contenido que se está diciendo. Y entonces, pues tú decides ahí cómo lo usas, qué quieres hacer. En este caso, yo diría, to conclude, all of these rules are helpful for the quality systems. Punto. ¿Cuáles herramientas? Pues todas las que mencioné en el párrafo anterior, ¿verdad?
Y pues ya nada más cierro con esta parte. Y luego tengo que poner, recuerden, de 2 a 4, 5 enunciados más, pero que cada vez sean más generales y que cierren en algo que ya no esté hablando de los sistemas de calidad, ¿verdad? O que hable, pero ya de manera muy genérica. Si to conclude, all of these tools are helpful for the quality systems. They will provide elements to have a really well process for the production in a factory, for example. Quality is also helpful anywhere when a process is due to ¿ok? La calidad es también útil en cualquier parte donde un proceso para ofrecer un servicio o producir un producto product is developed. ¿Sí? O donde un producto, un proceso para ofrecer un servicio o producir un producto es desarrollado. That might be everywhere. Eso podría ser en todas partes. ¿Sí? Eso podría ser en todas partes. Si hablo muy general, ¿se fijaron? Entonces ya metimos en términos generales toda esa situación. Y pues bueno, ya nomás sería tal vez mostrar, ¿sí? Mostrar cómo quedaría todo el ensayo, ¿sí? Y vamos a ponerle, hasta ahorita le podemos poner un título y podemos decir Quality Systems Tools, herramientas de sistemas de calidad. ¿Ok? Herramientas de sistemas de calidad. Eso sería mi título, ya sabiendo de lo que escribí, ¿verdad? Ahí sí ya le puedo poner el título. Por eso les decía que en muchas ocasiones el título se pone hasta el final, ¿sí? Entonces, veamos. Tengo que irme hasta el principio. ¿Para qué? Para tomar
Voy a tomar esta introducción. ¿Sí? Y la pego aquí. Solo que ahora, pues nada más tengo que ajustar aquí para que no estén en a doble espacio, ¿verdad? Algo como esto. Después doy un espacio y me regreso a donde está mi párrafo central, que es este. Copio. Bueno, obviamente ustedes también lo fueron haciendo por partes el ensayo, ¿verdad? Pero aquí está. Y aquí lo pego. Ahí está mi párrafo central. Y me quedaría el enunciado, no el enunciado, el párrafo de conclusión. Que se fijaron aquí, lo que hice fue escribir 1, 2, 3, 4 enunciados. ¿Sí? Pues ya no hay mucho que decir. ¿Sí? La conclusión regularmente ya. Ok, no, es que no me deja copiar. Ah, bueno, vamos a copiarlo desde aquí. Ahorita le agregamos el to. Por copy. Ahí está. Y lo pego aquí. Y obviamente hay que complementarlo porque le había borrado aquí este, ¿verdad? Ahí está. Ese sería mi párrafo, perdón, todo mi ensayo completo, ¿sí? Todo mi ensayo completito ahí está, con mi introducción bien elaborada, con los elementos que se pide para cada parte de ellas y que quede muy bien definido, separado uno del otro, ¿sí? Adito, con cometer errores como, pues aquí como que se me antoje que aquí le separe. Y ahí le separo y le meto otro. No, no le separen. Pues, ¿para qué? Si es un solo, si es realmente un ensayo muy corto, no necesitamos hacer tantos párrafos. Acuérdense, cada que le den ustedes punto y aparte, básicamente me están diciendo estoy continuando, estoy haciendo espacio. Ahora, noten una cosa aquí importante. Fíjense, aquí después del primer, en el cuerpo, en el desarrollo, aquí después del primer enunciado, parece que hay punto y aparte, ¿sí? Y en realidad, si ustedes le dan, sí hay un punto y aparte. Entonces tienen que tener cuidado de que eso no les suceda a ustedes, que no me lo salte a la siguiente, porque ya sería punto y aparte ahí como eso. Exactamente eso es lo que ustedes hacen. Si ustedes le dan un punto, un espacio hacia atrás, se conecta con la siguiente. Los que no haya un punto, miren, ya aquí al contrario de este, aquí en esta línea, aquí donde me voy a posicionar, aquí, también me termina en punto y pareciera que es punto y aparte, pero si ustedes lo checan, en el espacio que tiene el recuadro, no cabe la palabra there, ¿sí? Por eso no la escribió inmediatamente después, ¿sí? En español inclusive hay una regla que dice que cuando una palabra no alcanza a caber, si te cabe una sílaba, puedes ponerle la sílaba y luego un guión, pero en inglés esa regla no aplica. Ahora, una cosa que ustedes hacen es generar, bueno, lo voy a copiar a Word de esto, déjenme lo llevo para Word, a ver si lo puedo copiar. Hate this. Lo voy a llevar a Word, espérenme tantito.
Ahora déjenme. Ahí está terminado. Pero quiero mostrarles un par de cosas. Acá en Word. Déjenme cambiarme de ventana. Ok. Avísenme cuando ya lo puedan, ya puedan ver el archivo en Word. Ya, profe. Ok. Ok. Aquí está en Word, miren. La regla inclusive es una regla internacional, muchachos. Es la regla del APA. Básicamente lo que yo les estoy enseñando es cómo se debería de redactar un documento siguiendo reglas de APA, ¿eh? He notado que hay pequeñas diferencias del inglés con el español. Entonces ahí, bueno, nada más sería adaptarse a esas pequeñas reglas que no son muy grandes, pero hay que tomarlo en consideración. Una de estas es que cuando estamos en Word, y queremos hacer un documento, en inglés te dice muy claro que no debes de, este, de justificar el texto. En español, creo que inclusive algunas personas te dicen que si no lo justificas se ve mal, porque no se ve parejo. Pero en realidad un texto, si alguien te dice que lo justifiques en inglés, es por gusto personal. En realidad no es por seguir la regla. La regla te lo dice muy claro. Ustedes ven la regla del APA, te lo dice muy claramente y te dice que no se debe de justificar en inglés. Es que siempre que una palabra, por ejemplo, aquí, si se fijan aquí en esta línea, hay mucho espacio, ¿sí? Pero que si ese espacio no es suficiente para que la siguiente palabra se pueda escribir, pues te la va a saltar a la siguiente línea y que eso es totalmente correcto. Esto le llaman aquí como dentado, porque hay como niveles, diferentes espacios, diferentes huecos, ¿sí? Y la intención es que muchos lo que piden es justificarlo para que no se vea así de esa manera. El APAN lo dice totalmente, no debe de ser, no debe de ser de esa manera, tiene que ser totalmente siguiendo este orden y no importa que esté dentado. Ahora, fíjense bien en esto. En la parte de aquí abajo, ¿sí? Les aparece cuántas palabras tiene el texto. Dice 294 y dicen, no me alcanzan las 600 palabras, las 300 palabras que me está pidiendo. Porque acuérdense que yo les pido que sean las 300, no menos de lo que les está pidiendo. Bueno, pues me faltan 6 palabras, entonces puedo agregarle un pequeño enunciado, ¿sí? Un pequeño enunciado que no me genere mayor problema. Ok. Ahí. Es el detalle ahí de esa palabra que no la escribí bien. Ok, lo único que tengo que hacer básicamente es escribirle algo y algo más genérico de lo que podría ser. Simplemente le puedo agregar algo más y digo, there might be anywhere in the world. O para no decir y de usar más palabras, anywhere in anywhere in the planet.
Son 397, me faltan dos, me faltan tres. Ahí está, ya fueron 302 palabras. Acuérdense de ese detalle, ¿sí? Y aquí les está poniendo, tomando en cuenta inclusive el título. Si la instrucción les pide título, tienen que hacer título. Ahí está, 300 palabras. Entonces, si ustedes me hacen esto en inglés, la verdad es que no soy tan especial y eso no me causa mayor problema. Si ustedes lo ponen así, así se los acepto. Si ustedes lo escriben directamente como está ahí en la plataforma y les hace todo este tipo de dentación y dentro del texto, no pasa nada también. Si lo emparejan, pues emparejen, no pasa nada. Realmente lo más importante es que ustedes tengan los elementos del ensayo. Eso es algo que ustedes deben de saber que si está dentado, si no se completa, debe dejarse así. Si en este caso, por ejemplo, en esta línea, se queda punto y aparte, es porque la palabra after no tiene espacio para que se anote ahí, no cabe. Entonces, por eso se saltó a la siguiente línea y eso me va a quedar a mí muy claro. Eso es muy, muy claro para mí. No sé si tengan alguna duda, muchachos, en ya viendo todo el ensayo completo.